Campamentos de verano, campamentos de verano, campamentos de verano, campamentos de verano, campamentos de verano para mí, campamentos de verano para ti, campamentos de verano para mí, campamentos de verano para ti. Cantabria Oculta, campamentos de verano. Campamento de verano con Cantabria Oculta. Campamento de verano. Es increíble siempre, ¿eh? Que no cambian nunca, que no terminan nunca los campamentos de verano, ¿eh? Brutal, como se brutal. Sí, Marcos nos ha hecho ahí un gran favor, las cosas como son. Pues bueno, chicos, campamentos de verano, hemos vuelto. Por fin. Hemos tardado un poquito, que la gente, a mí ya os lo he dicho, se me han quejado. Algunos por privado me han dicho, oye, habéis dicho qué tal, cual. Bueno, pues lo que se ha podido hacer cuando hemos tenido que retrasar algún programa por diversos motivos, investigaciones que también se están haciendo. Sí, claro. Es que más en verano, pues mucha gente queríamos contar con ella, pues no ha podido, viajes familiares, vacaciones. Siempre, ¿no? Vacaciones. Pero bueno, vacaciones, yo las vacaciones las he utilizado para investigar. O sea, es verdad. Que he estado currando en todo momento. La playa ni la he pisado. Y que luego también somos un poco vagos. Eso, como nos dicen en comentarios. Como nos dicen, sois un poco vaguetes, pues ya verás el oyente. Pues si ya nos costaba en temporada cada 15 días, imagínate en verano. En verano nos cuesta el doble. Antes de comenzar y decir los temas, quería también hacer un apunte y un matiz a los oyentes, que aparte que saben que nos pueden ver en imagen a través de YouTube, he conseguido configurar el iVoox, no, el Spotify, y nos van a ver también en vídeo a través de Spotify. Entonces, la gente que nos vea por esa plataforma, pues ahí nos van a poder ver también. Y nos puedes dejar comentarios que ya los sé leer. Insisto que hubo un tiempo que no. Di lo del nuevo micro también. Es que para la gente que nos esté viendo, vemos que Vizca está estrenando micro porque estaba celosín de Toño. Un poco celosín estaba. Estaba un poquito celosín de Toño. Siempre lo he estado. Y entonces hubo ahí una ofertilla del mismo micro que tiene Toño y digo, bueno, que no le vamos a hacer de menos y le vamos a comprar otro. Y para que luego no haya peleas, porque esto es como los niños cuando se les compra igual con diferente color, porque luego se van a pelear, porque la gente, un día lo tenemos que hacer, un día tenemos que grabar mientras montamos esto. Estoy seguro que si les compro del mismo color, se lo marcan o algo para que es el suyo. Una pegatina gorda. Estoy seguro que seríais capaces de pelearos por el micro. Has tenido instinto de madre en el Día de Reyes. Es como una madre, Juanra. No, pero siempre le regalaban a tu hermano la bicicleta, a ti al año siguiente, pero la tuya era más bonita porque era otro color. La otra ya sabía pasar. Sí, estaba Vizca diciendo, no, es que mi micro tiene los pines de oro, los tuyos no. Estaba ya fardando de micro. Pues bueno, a toda la gente que sean bienvenidos a campamentos de verano. También estamos en la Batcueva Cantabria este año. Suele hacer bueno de lunes a jueves. Luego, cuando quedamos nosotros para grabar, que es los viernes, que lo hemos dicho que queríamos hacer un directo en un exterior, llueve. Entonces, también hay que decir que uno de los motivos por los cuales nos hemos retrasado era un día que habíamos quedado todos, llovió y tronó y dijimos, bueno, hoy quizás no es día de sacar los aparatos a la calle. Vamos a dejarlo para el próximo, igual. Y pasaba lo mismo. Entonces ya hemos decidido, bueno, pues directamente, viernes, vamos a la Batcueva y grabamos. Y estamos ya por aquí.
¿De qué vamos a hablar hoy en este campamento? ¿Qué historias vamos a contar alrededor de la fogata? Porque vamos a empezar, Toño, con desaparecidos. Una cosa muy propia de estos campamentos de verano, que la gente se va de excursión, unos a la playa, pero otros se van a la montaña. Y en la montaña a veces pasan cosas, desaparece gente, como los casos que vamos a hablar, que tuvieron lugar allá por la década de los años 40 y 50 del siglo pasado en el estado de Vermont, en Estados Unidos. Pues eso es al comienzo del programa. Después, Visca, ¿qué nos has traído? Pues yo traigo una historia muy, muy trascendente, muy bonita y muy triste a la vez, que creo que va a gustar mucho, vamos. ¿Y de qué trata un poquito o lo quieres dejar en suspense? Lo dejo en suspense. Lo dejamos en suspense. Bueno, a toda la gente que lea el título del podcast, que ahí saldrá. Así que... Ponemos una pistita. Eso, ponemos ahí una pista. Y después, para terminar, Toño... Pues vamos a hablar de un personaje conocido como el hombre lobo caníbal de una localidad de Alemania, que en el siglo XVI cometió toda serie de barrabasadas. Pues eso será al final del programa y como siempre leeremos los comentarios que nos habéis dejado. Desde aquí mencionar a los ganadores que nos envíen las direcciones. Hay 2 que ya nos las han enviado, pero falta una. Sí, falta una, que miren los mensajes y que manden la dirección. Eso, nos la enviáis a contacto cantabriaculta@gmail.com o si queréis a través de Instagram, también nos podéis escribir o del Facebook. Así que a toda la gente que lo necesite, bueno, sí, Visca, si quieres, vamos a enseñar los productos que les ha tocado para que vean, se está yendo, porque el otro producto está allí en la cocina. Y está en el almacén. Está en el almacén. Borrada de cocina. Así que ahí lo pueden ver, lo voy a acercar por aquí. Tenemos una mochila de Cantabria Culta para uno de los ganadores. Eso no me acuerdo quién le tocó la mochila, eso lo tiene ahí todo escrito nuestro notario Visca, que ha dado fe del sorteo. Y una gorrita. No, dos son. Dos gorritas, una para cada ganador, sí, también de Cantabria Culta. Esta es muy chula. Esta, aparte, ha traído 3 y esta me la voy a quedar yo. O sea que esto la voy a dejar ya por aquí. Así. Para cojones. Pues bueno, para que la gente lo vea, que vais a tener productos. Sí, pero que mande la dirección el chico este que falta, porque... Mandar las direcciones porque si no, no sabemos dónde enviarlas. Para cerrarlo ya. Y en el caso de que no sepamos, me lo quedo yo. O sea que no hay ningún tipo de problema. No, pero si no lo facilita, pues al final tenemos que sortearlo. No vamos sí. Bueno, o me lo quedo yo. Visca, que sí, bueno, eso está posible. Pues bueno, ahora ya sin más dilación voy a recordar que nos podéis escuchar a través de iVoox, que ahí seguimos. Podéis vernos, ahora ya sí que sí, podéis vernos a través de Spotify y de YouTube. Recordar también en todas las plataformas que un me gusta y un comentario nos ayuda mucho y nos da de verdad muchísima visibilidad en las plataformas. Y aparte, hay algunas veces que los comentarios tienen premio, como ha sido en el programa anterior. También estamos en Instagram, que ahí podéis ver los cortes del programa, podéis ver otras cocinas, y también en TikTok. Así que no queda nada más que decir, así que nos vamos a ir a los bosques. Como anunciábamos al comienzo, pues vamos a referirnos a una serie de desapariciones ocurridas en el estado de Vermont, que está en el noreste de Estados Unidos, uno de los lugares pues, más antiguos de Estados Unidos, y se denominan las desapariciones del Triángulo de Bennington, porque Bennington, digamos, es un poco el epicentro de estas desapariciones, y es una zona que está en la que se encuentra el Bosque Nacional de las Montañas Verdes, con las montañas de Glastonbury
en el centro de este bosque nacional. Pues eso, entre 1943 y 1950 se produjeron una serie de desapariciones y en 1992 Joseph Seitro, un autor local especializado en toda serie de fenómenos paranormales, pues acuñó el término del Triángulo de Bennington debido a varias similitudes con desapariciones en otro famoso triángulo conocido por estas desapariciones, que es el Triángulo de Bridgewater en Massachusetts. Desde entonces estas desapariciones han quedado inmortalizadas en lo que es el folclore de esta localidad de Bennington. Comenzamos hablando por lo que se denomina la maldición de Glastonbury, estas montañas. Es difícil decir dónde termina la verdad y dónde empiezan las leyendas sobre este triángulo de Bennington. Incluso en lo que se refiere a los detalles sobre las personas que han desaparecido en la zona, porque estas varían. Hay algo en lo que la mayoría parece coincidir, es que antes de comenzar estas desapariciones, ya las tribus nativas americanas creían que una maldición pesaba sobre estos bosques. Debido a los espíritus vengativos que habitaban el bosque, las tribus nativas se mantenían alejadas. La única excepción era el entierro de los muertos en la zona. El motivo por que los nativos americanos atribuían una maldición a esta montaña de Glastonbury realmente es un misterio. Es cierto que los bosques son oscuros y aislados, y según algunos relatos es un lugar silencioso, carente de los sonidos habituales de la naturaleza, como los de los pájaros y de los insectos. Incluso mucha gente afirma que hay fantasmas y puntos donde se experimentan extrañas sensaciones. Por ejemplo, una leyenda local de estos nativos americanos hablaba de una piedra devoradora de hombres. Es decir, si alguien la pisaba, se abría y se tragaba a esa persona. Como era de esperar, algunos de los comentaristas que hablan en diversos blogs sobre estas sumideros de las montañas, hablan de que esto podría explicar la leyenda. Y otra rareza son los llamados mojones de Glastonbury, que son montículos de piedras artificiales que salpican el paisaje. Y tanto excursionistas como exploradores no saben muy bien qué pensar de ellos. Hay que tener en cuenta que esta montaña, Glastonbury, estuvo prácticamente deshabitada por colonos europeos antes del siglo XVIII. En 1761 el gobernador de New Hampshire fundó la ciudad y para 1791 6 familias vivían en la pequeña comunidad, que se convirtió en un pueblo maderero. Alrededor de 1870 llegó a tener hasta 340 habitantes. Sin embargo, la tala excesiva de la montaña en la década de 1880 diezmó los árboles y provocó el declive del pueblo. Quizás el daño causado por la tala del paisaje y la fauna hizo que los nativos americanos creyeran que los espíritus del bosque se habían enfadado. Tal vez la maldición de Glastonbury fuera algo más siniestro. Hoy solo quedan las ruinas del pueblo fantasma de Glastonbury, habitado por apenas 8 personas. Vamos a referirnos en concreto a las desapariciones en este triángulo de Bennington. La primera es la de Carl Henrik. En 1943, Carl Henrik disfrutaba de una excursión de caza con su primo Henry a 16 kilómetros al noreste de Glastonbury. Se separaron y Carl nunca regresó. 3 días después, Henry encontró el cuerpo de Carl en una escena insólita. Las costillas de Carl le habían perforado los pulmones y la autopsia indicó que algo lo había estrangulado. Henry informó que había grandes huellas de oso alrededor del cadáver. Sin embargo, los expertos afirman que un oso
no habría estrangulado a un hombre hasta la muerte. Seguimos con la desaparición de Mide Rivers. Este caso ocurrió 2 años después, en 1945. Mide Rivers era un hombre de campo con mucha experiencia y pocos conocían los árboles, el bosque mejor que él. Un día, Mide guiaba un grupo de caza a un lugar llamado Hell Hollow. Cuando se adelantó, Hell Hollow significa algo así como agujero del infierno. Los cazadores se dieron cuenta de que ya no estaba con ellos, pero ninguno se preocupó demasiado. Pensaron que Rivers se reuniría con ellos con el tiempo. Sin embargo, nadie volvió a verlo, ni a saber nada de él. Tras una larga y minuciosa búsqueda en la zona, lo único que se encontró de Rivers fue un casquillo de rifle del mismo tipo que él usaba. No se hallaron indicios de ataque animal y su cuerpo sigue desaparecido hasta el día de hoy. Pero según la tradición del Triángulo de Bennington, el suceso más famoso de todos fue la desaparición de Paula Weldon. Era una estudiante de segundo año en la Universidad de Bennington. El primer día de diciembre de 1946, la joven de 18 años decidió salir a dar un paseo. Por la tarde, hizo autostop hasta el Sendero Largo, en las montañas de Glastonbury. El atuendo de Weldon incluía una chaqueta roja ligera, poco apropiada para una caminata larga, por lo tanto, muchos dudan que tuviese la intención de estar fuera por mucho tiempo. Una pareja que pasaba por este sendero largo vio al adolescente por última vez a unos 100 metros delante de ellos. La observaron mientras doblaba una esquina, pero cuando llegaron al mismo punto ya no estaba. La chaqueta roja de Weldon habría sido difícil de pasar por alto entre la vegetación. Cuando uno se presentó a clase al día siguiente, se inició una búsqueda exhaustiva. El equipo de búsqueda estuvo compuesto por aeronaves, más de 1000 personas, incluido el FBI. Sin embargo, nunca se encontró absolutamente nada. Sin duda, la desaparición más trágica de todo el caso fue la de Paul Jeffson, de 8 años. Su madre trabajaba como cuidadora en el vertedero local. El día de Colón de 1950, Paul y su madre subieron a la camioneta y se dirigieron a su lugar de trabajo para realizar una tarea breve. Como no pensaba tardar mucho, le dio instrucciones estrictas a Paul de no bajarse de la camioneta. Sin embargo, cuando regresó al vehículo, él había desaparecido. Al igual que Paula Weldon, Paul llevaba una chaqueta roja brillante que era imposible pasar por alto en el bosque circundante. Se inició una nueva búsqueda a gran escala, pero nadie del grupo encontró nada. Los perros rastreadores ayudaron en la búsqueda, pero sin éxito. Como los demás, el niño desapareció sin dejar rastro. Entre las supersticiones locales se encuentra la creencia de que da mala suerte vestir de rojo en el bosque. Desafortunadamente para Weldon y Jeffson, esto parecía ser cierto. En octubre de 1950, Frieda Langer estaba de acampada con su familia en el embalse de Somerset, en los bosques de Bennington. Ella y su primo Herbert decidieron ir de excursión. A menos de medio kilómetro de comenzar su caminata, Frieda resbaló y cayó en un arroyo. No estaban lejos del campamento, así que Frieda decidió volver para cambiarse de ropa y los zapatos mojados. Herbert la esperó cerca del arroyo y sin embargo nunca apareció. Cuando Herbert regresó al campamento se alarmó al saber que no había vuelto. La desaparición de Frieda a tan poca distancia desafió la mayoría de las explicaciones. Las autoridades locales iniciaron una serie de búsquedas. Durante varias semanas el bosque fue objeto de una intensa vigilancia. Aunque su desaparición fue extraña,
El hallazgo de su cuerpo resultó aún más desconcertante. Su cadáver apareció 7 meses después de su desaparición. Sin embargo, se encontraba en un campo abierto cerca del embalse, una zona que las autoridades habían rastreado en más de una ocasión. Lamentablemente, el cadáver de Frida ya se encontraba en avanzado estado de descomposición y la causa de la muerte era indeterminable. Las autoridades locales aún desconocen qué le sucedió a Frida Langer durante su ausencia. Finalmente hablaremos de la desaparición de James Tedford, que quizás es de las más extrañas, aunque no fue en sí una desaparición en el bosque. Tedford era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y en 1949 regresaba al hogar de soldados de Bennington tras visitar a unos familiares en St. Albans. Tedford viajaba en un autobús público y era uno de los 14 pasajeros a bordo cuando el autobús partió de St. Albans. Al llegar a Bennington, no estaba a bordo. Sin embargo, su equipaje estaba en el portaequipajes y sus pertenencias personales, incluido un horario desplegado, permanecían en su asiento. Al parecer, Tedford se levantó de su asiento y bajó del autobús sin que nadie se diera cuenta. Las autoridades locales no pudieron hacer mucho más que interrogar a los pasajeros. Todos los testigos confirmaron la misma versión. Tedford estaba en el autobús cuando partió de la parada prevista, pero no cuando llegó a Bennington. Los investigadores estaban ansiosos por resolver este misterio lo más rápido y sistemáticamente posible. Una hipótesis era que el hombre simplemente no hubiera subido al autobús, pero si ese era el caso, ¿por qué estaba su equipaje y otras pertenencias en el autobús? Algunos especulan que vio a un amigo en la parada antes de llegar a Bennington y se bajó para hablar con él. Una cosa interesante que escribió su esposa se escribió es que su esposa, la esposa de Tedford, había desaparecido sin dejar rastro de su casa unos años antes de su propia desaparición, porque cuando regresó de la guerra su esposa ya no estaba. Es posible que sufriera tal vez problemas de salud mental. Bien, ¿qué teorías se han argumentado para explicar estas desapariciones en el triángulo de Bennington? Se ha hablado de patrones climáticos porque hay montañeros excursionistas profesionales que insisten que el origen de todos estos misterios no es más que un fenómeno meteorológico. Dice que sugieren que los vientos repentinos en la ladera de la montaña pueden ser erráticos y cambiantes, incluso que quienes conocen bien la zona pueden desorientarse repentinamente. Esta explicación podría justificar algunas de las desapariciones, pero no todas. Algunos creen firmemente que la verdadera causa del problema es mucho más sobrenatural. Durante siglos, al menos 2 siglos, se dice que el bosque es el hogar llamado monstruo de Bennington, que es algo parecido al pie grande, al Bigfoot. Bigfoot, que suele estar implicado en cualquier suceso misterioso en los bosques. Al parecer hay una historia a principios del siglo XIX según el cual el conductor de una diligencia y sus pasajeros informaron haber visto a esta bestia peluda, ya que durante un aguacero que les obligó a detener la diligencia porque el camino estaba intransitable, y mientras esperaban a que cesara la lluvia, el conductor notó enormes huellas en el barro. Fue a preguntarle a uno de los pasajeros qué pensaba cuando los demás a bordo vieron una gran criatura peluda que volcó la diligencia y huyó hacia el bosque. Otro personaje peculiar que se incorporó al folclore de Bennington en 1892 es el llamado hombre salvaje.
un hombre que trabajaba en el aserradero de Glastonbury golpeó a otro en la cabeza con una piedra y lo mató. Las autoridades capturaron al asesino y lo internaron en un manicomio, sin embargo escapó, y se extendió el rumor de que el asesino se había ido a vivir a las montañas y se había convertido en un salvaje, peludo y desquiciado. Algunas historias cuentan que en ocasiones bajaba del bosque y se exhibía ante las mujeres de Bennington y Glastonbury. La mayoría de los historiadores dudan de que este personaje, que se llamaba Wildman, un salvaje McDowell, pudiera ser el responsable de estas desapariciones, ya que a mediados del siglo XX ya sería un hombre muy mayor. Sin embargo, en el folclore de la zona, este hombre salvaje o monstruo de Bennington se parecen haber fusionado con una sola criatura o persona. Otras explicaciones más racionales tienen que ver con que muchos excursionistas y cazadores han reportado avistamientos de pumas en la zona. Esos grandes felinos pueden llegar a acechar a excursionistas durante grandes distancias y esperar el momento oportuno para atacar. Las personas que se encuentran solas son las que corren mayor peligro, especialmente cuando escasean las presas naturales de los pumas. Los pumas son unos felinos que pueden llegar a pesar, incluso en estas zonas, en las zonas más al norte o más al sur de las dos Américas, pueden llegar a pesar hasta casi 100 kilos, con lo cual es un animal sumamente poderoso y capaz de matar a una persona con mucha rapidez. De hecho, en Estados Unidos, en aquella época no tanto, pero últimamente ha habido, en los últimos 20 años o 30 años, aunque ha sido más en la zona oeste, ha habido varias muertes de personas, aunque generalmente son o mujeres o niños pequeños. Es cierto que en todo caso siguen por provocar alguna de estas muertes, lo que hace plantearnos si pudieran tener que ver en algunas de estas desapariciones del llamado Triángulo de Bennington. En definitiva, el clima, los pumas, el hombre salvaje o el Bigfoot son las principales teorías sobre estas desapariciones en el Triángulo de Bennington, aunque como no puede ser de otra manera, algunos teóricos insisten en que pueden ser los extraterrestres tuvieran algo que ver con todo esto. ¿Cómo no? Porque se habla de avistamientos de ovnis o también de portales, de puertas a otros mundos. Están también los que dicen que no es nada sobrenatural, que simplemente ocurre que son bosques profundos, difíciles de atravesar, en que te puedes despistar, puedes perderte, ocupados, como digo, por pumas, incluso por osos que puedan hacer desaparecer un cadáver. En todo caso, todo el que se adentra en los bosques de Glastonbury conoce perfectamente su historia y es consciente de la profunda e inquietante atmósfera que se respira allí.
Bueno, hoy os traigo un relato que conecta con el tema del programa anterior, pero que, bueno, pues con un matiz mucho más humano y si cabe, y por supuesto extraordinariamente trascendente. Es una historia que a mí personalmente me impactó y que lo sigue haciendo, y estoy seguro que no os va a dejar indiferentes. El secreto inmortal de Henrietta Lacks. Bueno, pues si no lo había dicho antes, muy buenas noches a todos, a todes. Hoy os traigo la historia real de una mujer invisible, una mujer cuyo aliento, de alguna manera, sigue recorriendo el mundo. Viajemos a 1951, a los campos de tabaco de Virginia y a los pasillos oscuros de un hospital en Baltimore. Su nombre era Henrietta Lacks. Nacida en la pobreza y bajo las estrictas leyes de la segregación racial, Henrietta era una joven madre afroamericana de 5 hijos. En 1951 acudió al hospital Johns Hopkins, el único de la zona que atendía a enfermos negros, aquejado de un dolor insoportable. Durante su tratamiento contra el cáncer de cervix, los médicos extrajeron muestras de su tumor sin pedirle permiso ni informarla. Mientras Henrietta agonizaba con solo 31 años en el laboratorio, ocurrían algo jamás visto. Sus células no morían, se multiplicaban de forma imparable. Había nacido la línea celular HeLa. Sin que su familia lo supiese, sus células viajaron al espacio, permitiendo crear la vacuna de la polio y levantaron una industria biotecnológica de billones de dólares. Durante las décadas, mientras sus hijos vivían en la miseria sin poder pagarse un médico, Henrietta salvaba millones de vidas desde la sombra de su humilde tumba. ¡Qué paradoja! Bueno, yo quería lanzar un par de preguntas que luego, si queréis, divagamos, que se me vienen a la cabeza, ¿no? ¿De quién es nuestro cuerpo cuando la vida se apaga? ¿Vale todo en nombre del progreso? Hoy encendemos los micrófonos para contaros la historia de la mujer que venció a la muerte. Comenzamos. Corría el año 1951, como decíamos antes, en los campos de Glover, Virginia, donde los padres y abuelos de Henrietta habían sido esclavos. Henrietta Lacks, una mujer de 30 años, marcada por un trabajo duro en las plantaciones de tabaco, sintió un nudo en el vientre poco después de dar a luz a su 5º hijo. En la América de la segregación, enfermar siendo negra era una sentencia de aislamiento. Tuvo que viajar casi 100 kilómetros hasta el pabellón de enfermos afroamericanos del hospital de Johns Hopkins, el único centro de la zona que la recibiría. Allí la atendió el doctor Howard Jones. Al examinarla, descubrió un tumor de color morado, duro y diferente a cualquier otro que hubiese visto. Sin comunicárselo a Henrietta ni pedir su consentimiento, una práctica habitual en la época con los pacientes sin recursos, el médico cortó 2 muestras de su cuello uterino, una de tejido sano y otra de tejido canceroso. Las muestras terminaron en el laboratorio del doctor George Gay,
hubo un científico que llevaba décadas intentando mantener células humanas vivas fuera del cuerpo. Hasta ese día, todas las células morían en pocas horas, pero la muestra de Henriqueta rompió. Voy a hablar de... Es que me cuesta mucho pronunciarlo de Henriqueta. Enriqueta, que es lo mismo en castellano, ¿no? Pues la muestra de Enriqueta rompió las leyes de la biología. En cuestión de días, su tumor no solo sobrevivía a las probetas, sino que se duplicaba a un ritmo vertiginoso cada 24 horas. Mientras el laboratorio celebraban el hallazgo del siglo, la salud de Enriqueta se desmoronaba en el pabellón de segregación. Imaginaros. Los tratamientos de la época eran despiadados. Le cosieron pequeñas cápsulas de radio directamente en el cuello uterino. El tratamiento le abrasaba la piel del abdomen hasta dejarla negra y endurecida, causándole quemaduras internas brutales. Imaginaros el sufrimiento infernal, psicológico y físico que sufrió esta mujer. A pesar del dolor insoportable, Enriqueta intentaba sonreír cuando sus hijos iban a visitarla, ocultándoles la gravedad de su estado. Ella era totalmente consciente de que todo se acababa y a la vez inconsciente de todo lo que significaba para la ciencia su desgracia. El 4 de octubre de 1951, con solo 31 años, su cuerpo se rindió, sucumbió entre horribles dolores, pena y miedo atroz. Fue enterrada en una tumba sin lápida, bajo la sombra de un pino, en una finca familiar, mientras la lluvia borraba sus huellas. Pero su material genético no se apagó. Las células bautizadas como HeLa, para ocultar su verdadera identidad, comenzaron a ser enviadas por correo a laboratorios de todo el mundo. Gracias a ellas, Jonas Salk logró probar la vacuna contra la polio que salvó a millones de niños. Las células de Enriqueta viajaron al espacio en los primeros cohetes para estudiar el efecto de la radiación humana. Sirvieron para investigar la clonación, la fertilización in vitro y los tratamientos contra el cáncer y el SIDA. De hecho, se han utilizado también para la vacuna contra el COVID. Se convirtió en una fábrica biológica que facturaba miles de billones de dólares. Se calcula que se han llegado a cultivar más de 50 toneladas métricas de las células HeLa. Su capacidad de replicación era tan monstruosa que las células HeLa comenzaron a convertirse en una especie de fantasma de la comunidad científica. Eran tan voraces que viajaban por el aire en partículas de polvo o en las manos mal lavadas de los investigadores, contaminando y destruyendo otros cultivos celulares que en los laboratorios de todo el planeta. Durante años, experimentos enteros fallaron porque, sin saberlo, los científicos no estaban estudiando células de cáncer de pulmón o de cerebro. Estaban estudiando una y otra vez a Enriqueta Lans. Mientras las corporaciones farmacéuticas enriquecían sus arcas vendiendo viales de células HeLa, la familia de Enriqueta continuaba sumida en la extrema pobreza. Tuvieron que pasar nada menos que más de 20 años para que sus hijos en 1973 descubrieran la verdad. Pero lo supieron de casualidad, cuando un científico les pidió muestras de sangre para estudiar el ADN de su madre, sin explicarles ni siquiera qué significado tenía todo aquello.
también otra paradoja, ¿no? Que vivían en la miseria y no podían ni pagarse un seguro médico para comprar los medicamentos que las propias células de su madre habían ayudado a crear. Esta es la paradoja de Enriqueta Lans, una mujer a la que la historia la privó de voz, de derechos y de descanso, pero cuyo legado invisible salvó y sigue salvando a la humanidad. Bueno, ¿qué os ha parecido la historia? ¿La conocíais? Yo no. Ni idea. No tenía ni idea. Yo la he conocido muy tarde. Luego ya he leído el libro y me parece algo... No, es flipante que primero, desde el punto de vista puramente científico, la singularidad de esas células de esta mujer, ¿no? Sí. Y luego, desde el punto de vista humano, tantas cosas que se pueden decir desde la absoluta falta de compasión o de solidaridad que caracteriza a la sanidad en Estados Unidos y más en aquella época respecto a la población negra, pues era mucho peor. O sea, aunque en general es que la gente pobre, lógicamente la población negra es la más pobre de Estados Unidos, pues no tenía acceso a la medicina tal como la entendemos en el resto del mundo occidental y prácticamente el resto del mundo, por decir mundo occidental, el resto del mundo. Sí, daos cuenta que solo había un hospital que atendía a esta gente de color. Sí, pero incluso la gente pobre blanca tampoco podría acceder a un hospital porque no tenía seguros. Es que es así. Es lo lamentable, ¿no? Del sistema americano. Sí, pero al menos no tenían pabellones. Los blancos estaban mal, imagínate cómo estaba la gente de color. Mucho peor. Y bueno, la pregunta os hacía antes, ¿no? Es la ética, es esta de la ciencia. Parece que estoy en contra de la ciencia. No. El otro día traje pues, por todas estas atrocidades que ha cometido la ciencia en un pasado muy próximo, ¿no? Porque tampoco hablamos de 1800, pero hablamos mucho del siglo XX. Esto de Enriquetas del siglo XX. Y el otro día me he enterado de una noticia, ya termino, que hace poco han de alguna manera han penado a Johnson & Johnson por unos polvos de talco que yo les tengo en casa todavía, pero bueno, estos ya están con unos polvos de talco que llevaban amianto, que llevaban hace poco, hace un año así. Y lo de Enriqueta, que no lo he dicho, hace este año no, el anterior creo que ha sido... las autoridades también ha habido un juicio y han obligado a estos laboratorios a que parte del control de las células de su madre las puedan llevar sus hijos y de alguna manera fiscalizarlas. Claro, es que el tema del consentimiento médico es algo relativamente reciente, incluso en España. O sea, no. ¿Por qué? Porque además, quizás o no, los médicos han tenido en todo el mundo una aura de autoridad que era difícil muchas veces de replicar. Yeah. Están muy protegidos por las autoridades. Y lo digo yo, que mi padre es médico. O sea, que no con eso no quiero decir que los médicos hayan hecho salvajadas, ni mucho menos. Pero es cierto que parecía que el paciente estaba al servicio de la medicina y no al revés. Sí, pero bueno, más que los médicos al uso, quiero decir médicos que sean simples, no, me refiero al uso, un médico que está en una consulta, no tiene ningún afán de engañar, pero estamos hablando de laboratorios, de científicos. Sí, pero te voy a poner un ejemplo de cómo era el Marqués de Villaverde, que era el yerno de Franco, era cirujano normal, estaba prácticamente no ejercía, se dedicaba a los negocios de la familia Franco, que eran varios y muy suculentos, pero ya por el año 69 creo que fue cuando se produjo el primer trasplante de corazón por el doctor Barnard, un cirujano sudafricano, que fue un hito, ¿no? Pues al poco tiempo, en un año o dos, dijo, le he hecho porque lo puedo hacerlo yo. Y sin tener la más mínima preparación, sin tener la más mínima experiencia, cogió a un paisano que tenía un problema de corazón grave,
Le hizo un trasplante de corazón, le intentó hacer un trasplante de corazón y le mató, evidentemente. Sí. Le mató. De hecho, no se volvió a hacer un trasplante de corazón, no se volvió a intentar un trasplante de corazón en España hasta 15 o 20 años después, porque no había capacidad técnica para hacerlo. Ya. Es decir, que afortunadamente esta situación ya ha cambiado, ya el consentimiento está estrictamente regulado en todos los protocolos médicos, pero es cierto que durante mucho tiempo pues ha sido un déficit, y por supuesto tienes tú toda la razón, Vizca, que el tema de los laboratorios ya era algo exagerado, y en Estados Unidos es sangrante. Sí, pero hasta hoy en día seguramente mucho más. Es sangrante. Creo que a pesar de lo que estáis hablando los dos va en la misma línea, en mi opinión no es lo mismo quizás un médico, ¿no?, que intenta hacer algo, no en este caso, que sin tener ni idea puede fallar. Pero a eso me refería yo, que es distinto. Pero es que ahora a mí lo que está hablando Vizca es, es los medicamentos a través de una compañía multimillonaria, esa que realmente no buscan nos van a mejorar la vida, pero realmente lo que están buscando es la pasta. Todo, la pasta, es la pasta. A mí, cuando decías lo de las células, de que si es ético o no es ético, a mí sí se hace de una manera altruista, por así decirlo, se mantienen esas células y luego no se hace un negocio con ellas, se saca medicina que puede ser ¿cómo se llama? Como cuando pides esto y que no sea de marca. Un genérico. Y se hacen genéricos con una patente abierta que sea para todo el mundo, me parece. Yo creo que nadie se puede oponer a eso. No, pero en el momento que secuestran tus células y luego hacen el negocio. No, a ver, yo creo que hay una parte del trabajo de los laboratorios que es, lógicamente, tienen un fin lucrativo de ganar dinero, porque si no, nadie lo haría. Evidentemente. Sí, nadie lo haría. De hecho, a ver, nadie lo haría. Es decir, es legítimo que un laboratorio quiera ganar dinero con productos, siempre y cuando los métodos que utilice para obtener esos, esas células, cualquier dato, cualquier tejido sea legal. A eso es a lo que te iba. En este caso, no me parece que haya una cierta base legal. No. Se han secuestrado. De hecho, las moléculas patentadas por laboratorios tienen una duración de la patente, creo que es de 20 años. A los 20 años, que son 20-25 años, ya pasan a ser de dominio público y es cuando empiezan a fabricarse genéricos. Es decir, que fabricar un medicamento es costosísimo. Son miles de millones de euros o de dólares o lo que sea. De manera que es lógico que los laboratorios quieren sacar pasta, pero siempre y cuando sean de acuerdo a unos procedimientos y unos protocolos éticos que yo creo morales. Claro. Sí, pero a ver. Sí, que yo creo que en Europa actualmente se siguen. Sí, pero lo que estáis hablando es una base económica y científica, ¿vale? Pero en este caso, desde el principio ya empieza el interés económico. Porque a ella no se la dice una persona que sabe que se va a morir. No, lo dice la mujer. No la dice, mira, te hemos cogido unas células para estudiar. Yo qué sé, no la vas a curar con eso. Ni siquiera le han informado que lo van a hacer. Pero pasa una cosa, que en el momento que descubren algo que es innovador, o sea, que sus células no mueren, siguen, todo lo contrario, se multiplican cada 24 horas, abren un negocio. De hecho, 50 toneladas métricas. Se cree que hasta hoy en día 50 toneladas métricas de células cancerígenas. Es una barbaridad. Todas las enfermedades, se han estudiado con esas células hasta hoy, hasta el COVID. Se han estudiado todas las enfermedades, se han llevado al espacio para probar la radiación humana. Y no tener cojones, perdonen los oyentes, no tener cojones de coger a esos 5 niños y decirles, oye, toma el 0,001 de los beneficios. Sí. La 100 millones es una parte de los beneficios. Esa mujer fue enterrada debajo de un árbol. Lo he dicho porque, pues para matizar también todo, ¿no? Sí. Y está pues en una tumba sin lápida y sin nada. O sea, ahora me imagino que igual le han hecho algún pequeño monumento.
vamos a hablar de lo que decíamos al principio, de la historia de un hombre lobo caníbal del siglo XVI en Alemania, que se llamaba Peter Stump, nacido en Bedburg, en Alemania. Durante siglos, Europa estaba llena de historias de monstruos que eran reales para la gente que vivía en aquel momento. La gente estaba convencida que las brujas, que los fantasmas, los demonios, los vampiros no eran solo reales, sino que andaban por ahí matando gente. Es decir, te puedes encontrar con un vampiro, con un monstruo real por ahí por la noche, en cualquier momento. Y la historia de este hombre, de Peter Stump, es un ejemplo clásico, porque fue acusado de una serie de actos tan atroces, tan indescriptibles, que la única respuesta racional de la gente del momento, la única respuesta que pudo dar es que se encontraban ante un hombre lobo. Sin embargo, a diferencia de otros relatos fantásticos, al examinar la historia de Stump con una mirada racional, paradójicamente la historia es todavía más monstruosa, porque la confesión que obtuvieron mediante tortura condujo además a una de las ejecuciones más brutales de la historia europea. Pero ¿quién era Peter Stump? Se cree que nació alrededor de 1530 en el pueblo de Epraf, cerca de Bedburg, en Alemania. Puede que su nombre ni siquiera fuera Stump. También se le ha conocido como Abel Griswold o Ubel Griswold. Y se cree que el nombre Stump puede provenir del hecho de que le cortaron la mano izquierda, dejándole solo un muñón. En cuanto a su vida adulta, creemos que fue un granjero adinerado, viudo y que tuvo 2 hijos, una hija llamada Bill y un hijo cuyo nombre se ha perdido. En cuanto a su carácter, parece ser que hasta que se descubrió que era un hombre lobo, gozaba de bastante popularidad. Un panfleto inglés de finales del siglo XVI lo describió de la siguiente manera: recorría las calles de Colonia, Bedburg y Epraf con un atuendo elegante y muy cortés, como alguien bien conocido por todos los habitantes de los alrededores, y a menudo era saludado por aquellos cuyos amigos e hijos había masacrado, aunque nadie sospechara nada al respecto. Pero tenemos muy poca información concreta en cuanto a la vida de Stump, si es que ese era su nombre. El problema es que los registros eclesiásticos de la época se quemaron durante la Guerra de los 30 años. Además, su caso era tan conocido que todo lo que se escribió después de su muerte tiende a ser falso, inexacto o excesivamente sensacionalista. En todo caso, la vida de Stump cambió a mediados de la década de 1560, cuando comenzaron a aparecer en los alrededores de Bedburg un número cada vez mayor de ganado mutilado, con el abdomen desgarrado. Inicialmente los aldeanos locales culparon a los lobos, pero luego la situación dio un giro inesperado. Mujeres y niños también comenzaron a desaparecer, secuestrados en las calles, y sus cadáveres mutilados aparecían unos días después. Los supersticiosos habitantes del pueblo pronto decidieron que algo sobrenatural estaba sucediendo. La gente tenía miedo de salir de casa y solo hacían patrullas armadas. Quienes se atrevían a viajar entre pueblos encontraban, según se cuenta,
los miembros mutilados de las víctimas abandonados en los campos. Si un niño desaparecía, aunque solo fuera por unas horas, los padres perdían toda esperanza de inmediato, convencidos de que un lobo monstruoso se lo había llevado. Desde luego no fue una situación fácil. Este continuo desaparición de gente continuó de los siguientes 25 años. Se dice que innumerables hombres, mujeres y niños, así como ganado, desaparecieron. Con el paso del tiempo, la gente se convenció cada vez más de que un monstruo estaba detrás de las desapariciones. La situación llegó a un punto crítico en 1589. Según los relatos, unos niños jugaban en un prado cuando un gran lobo salió del bosque cercano. Antes de que los niños pudieran huir, un lobo agarró a una niña por el cuello de su abrigo. Por suerte para la niña, su collar era tan duro y rígido que los dientes del lobo no lograron perforarlo. Antes de que el lobo pudiera atrapar a su presa, los niños dieron la alarma y la criatura se vio obligada a rendirse y huir. Los aldeanos persiguieron al lobo y, creyendo que estaba acorralado, lo remataron. Pero al acercarse, el lobo había desaparecido. En su lugar está Peter Stump. Las versiones varían sobre si los hombres vieron o no a Stump en aquel momento transformándose, o sobre si lo capturaron allí mismo o más tarde. En todo caso, a Stump le esperaba un calvario. Tras ser capturado, lo torturaron en el potro de tortura hasta que estuvo dispuesto a confesar. No tardó en ceder. Temiendo sufrir más torturas, confesó haber practicado magia negra desde los 12 años. Afirmó que el diablo lo había recompensado por su lealtad con un cinturón mágico que le permitía transformarse en la imagen de un lobo voraz y devorador, fuerte y poderoso, con ojos grandes y brillantes, que en la noche resplandecían como fuego, una boca grande y ancha, con dientes afilados y crueles, un cuerpo enorme y patas poderosas. Stump afirmó que quitarse el cinturón revertía la transformación. Cuando un magistrado local le preguntó dónde estaba el cinturón, Stump respondió que lo había dejado en cierto valle. Enviaron al alguacil a recuperar el cinturón, pero no lo encontraron. El hecho de que nunca se encontrara el cinturón, ni que la versión de Stump no coincidiera con la forma en que fue descubierto, pareció no preocupar a nadie. Bajo la amenaza de más tortura, Stump admitió ser un chupasangres insaciable, que había matado y devorado al menos a 14 niños y 2 mujeres embarazadas, entre muchos otros durante un periodo de 25 años. Sus descripciones de las mujeres embarazadas fueron particularmente espeluznantes, afirmando haber arrancado a sus fetos de sus vientres y haberles comido el corazón jadeando, caliente y crudo. Se dice que su hijo también fue uno de los 14 niños que se comió. Aparentemente no deseaba hacerle daño, pero su sed de sangre acabó por vencerlo, obligándolo a llevarlo al bosque y devorarlo. A partir de ahí las confesiones no pararon de llegar. Además de ser un hombre lobo o asesino en serie, Stump también confesó tener una relación incestuosa con su hija de 15 años. Por si fuera poco, admitió tener una amante que también era pariente lejana, lo cual la ley también consideraba incesto. Todo un seductor sobrenatural, Stump finalmente admitió haber tenido relaciones sexuales con un súcubo, enviada
como regalo por el diablo. Sin duda, en el juicio a Stump no le fue bien. Él, su hija Bill y su amante Catherine también fueron condenadas a muerte. La ejecución de Stump, en particular, fue sumamente desagradable y probablemente una de las más brutales registradas. Primero lo ataron a una rueda y le arrancaron la carne del cuerpo en 10 lugares diferentes con tenazas al rojo vivo. Le hicieron lo mismo en los brazos y las piernas. A continuación, el verdugo usó el lado romo de un hacha para romperle todas las extremidades. Esto se hizo para asegurarse de que no pudiera salir de su propia tumba. Finalmente fue decapitado y quemado en una pira. A Catherine y Bill no les fue mucho mejor. Fueron desolladas, estranguladas y quemadas junto a Stump. Las autoridades locales erigieron un gran poste con la rueda de tortura en la cima, adornado con un lobo de juguete, y en lo más alto situaron la cabeza mutilada y cercenada de Stump. Hasta el día de hoy no está claro por qué los habitantes de Bedburg decidieron que Stump era un hombre lobo. Algunos historiadores creen que es posible que Stump fuera en realidad un asesino, tal vez incluso un caníbal. Sus crímenes fueron tan atroces que la única forma en que la gente pudo comprenderlos fue atribuyéndoles a lo sobrenatural. También es probable que los rumores sobre Stump, su hija y su amante avivaran las llamas. La gente buscaba un monstruo. ¿Y quién mejor para acusar que un viudo que se acostaba con miembros de su familia y cuyo hijo había desaparecido en circunstancias sospechosas? Es posible que también influyeran los celos debido a su riqueza. También es posible que Stump fuera inocente y simplemente un chivo expiatorio. Su juicio tuvo lugar durante la Guerra de Colonia, entre 1583 y 1588, un conflicto entre protestantes y católicos. Stump era un antiguo católico que se había convertido abiertamente al protestantismo. Es posible que los católicos que controlaban Bedburg decidieron usar a Stump como ejemplo. Pero Peter Stump, o el caso de Peter Stump, no fue el único. Los juicios por hombres lobo fueron sorprendentemente frecuentes en Europa desde principios del siglo XV hasta el siglo XVIII, a menudo de la mano de las cazas de brujas, aunque los juicios por hombres lobo tendían a ser mucho menos comunes. Del mismo modo que las mujeres acusadas de brujería solían ser menos chivos expiatorios, lo mismo pudo haberle sucedido a Peter Stump.
Y bueno, nos acercamos ya a la parte final de este campamento de hoy. Espero que haya quedado todo bien. Me da mucha rabia no poder hacerlo en directo, pero no por ello no vamos a leer los comentarios que nos habéis dejado en el campamento anterior. Eso sí, en este campamento no hay sorteo, porque la gorra que queda es para mí. Así que... No, hay que relajarse un poco con los sorteos. Que tampoco, sí. Claro, no somos millonarios. No somos millonarios. Que por cierto, ya lo vuelvo a anunciar, si alguna empresa quiere regalar cosas, pues bueno, pues abrimos sección tómbola. Pero bueno, vamos a ir ya con los comentarios que nos habéis dejado en el anterior Cantabria Oculta, aunque sea campamento de verano. Bueno, pues vamos con un clásico, Sergio, que es el primero de la lista siempre. Pole, siempre hace la pole. Un abrazo, Sergio. Sobre el primer tema, lo que no sé si quiere poner prodija o podía ver en el cielo eran los fenómenos atmosféricos. Sobre el segundo tema, conocía los casos y aún da para otro episodio. Hicieron muchas barbaridades sobre el último tema, cada uno tiene su perspectiva de la visión de los colores y los sonidos. Enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Alberto Mendoza Tambor, otro clásico. Un programa estupendo, la música muy adecuada para estos campamentos de verano. Todavía me acuerdo de los cigarros mentolados de la marca Piper. Pues yo también. Muy ilusionado con el premio. Un abrazo, equipo. Bueno, ya te mandamos el lunes, te mandamos el premio. Un abrazo, Alberto. Guillén M. Hola, gracias por este primer campamento. Jeje. Saludos y abrazos. Juan María Hernández. Geniales. Juan María Hernández. Los medicamentos, pasta de dientes radiactiva. Una joya. Sí. Sí, sobre todo para el que se lo dio, vamos. Hoy he visto, tenía los dientes como diamantes. Sí, hoy he visto, no sé dónde lo he visto, una de estas imágenes que se colocan en los coches, no sé cómo se llaman, mascarones, bueno, como los Rolls Royce que tienen esa figura alada y tal. Vale, sí. Los emblemas estos en tres dimensiones. Sí. Que estaba hecho con cristal de uranio. Ah, muy bueno. Brillaba como el uranio de los Simpsons, verde, un color precioso. Joder, y les robarían encima, ¿no? Seguro. Imagino, porque, joder, el uranio se puede vender. No sé si habrá chatarrerías especializadas aquí, habrá que ir a Estados Unidos. Ahí seguro. Sí, allí lo llevarán los chavales. Bueno, seguimos. Rodrigo Torres, gracias por el programa veraniego. Un abrazo y felices vacaciones. Para ti también. Eso. Muchas gracias. Bueno, y aquí viene uno de Iñaki, un sermón. Un saludo de Iñaki, que le he visto de vacaciones ahí en Mataporquera. Y bueno, pues el año que viene seguramente que sabremos de él, porque vamos a hacer alguna cosilla importante. Leo, muchas gracias por el programa, chicos. Un verdadero fuego de campamento. Se agradece mucho estos programas y vuestra entrega, tanto o más que los bises de ese grupo de puretas que acaban de por las romerías reventando. Me he reído mucho con la sección sobre remedios y medicina. Efectivamente, ahora nos cuesta creer que hace apenas un siglo actuasen de ese modo. Bueno, no hace tanto, pero bueno. Pero más me cuesta a mí creer que en pleno siglo XXI, con ecografías, resonancias magnéticas y demás, tengan que ir el lunes a Valdecilla a hacerme un tacto rectal para mirar la próstata. Sí, eso es la hostia, ¿no? Y las mamografías también, que es una cosa medieval. Pero bueno, todo por la ciencia. No nos podemos quejar. Totalmente de acuerdo, como dijo Vizca, que los supositorios han hecho mucho daño. Una frase para enmarcar. Sí. Pero conozco a unos cuantos que piensan lo contrario. Joder. Nos van a meter a la cárcel. La fumata oculta, buenísima. Me encantan esas secciones donde al principio no sabes dónde queréis llegar y al final te das cuenta que no pretendéis llegar a ningún sitio. Perfectamente definido. Está muy bien definida la sección. Perfectamente definido. Seguro que los abuelos de Hoffman ese no tenían la concesión de biberones con tetines de plomo. Eso es, o el colega tuvo una buena beca Erasmus en ¿qué pone aquí?
Kingston no me suena nada. Kingston. ¿Será Kingston? Pues está, bueno, no lo leo yo bien. Gracias de todo corazón. Y nada, por último, Gerardo Álvarez. Yo a este chico no le conozco, yo creo que es nuevo en los comentarios. Pero bueno, ha hecho pues una referencia bastante inteligente. Lo peor es que a pesar de todos los controles sigue ocurriendo. Y bueno, nos manda unos like ahí para que entremos a... Pero sí, somos conscientes de que... A día de hoy, pues... De que sigue ocurriendo y bueno... También a día de hoy, cuando ocurre también es porque son cosas que no se conocen, que se van a conocer con el tiempo. Ya. Eso es evidente. Claro. Bueno, igual que el plomo en su día, creían que era lo más sano del mundo... Pues luego te das cuenta que no. Bueno, pues estos son los comentarios. Un saludo para todos los oyentes. Y antes de que me quitéis la voz... Quítasela, antes de que hable. Hoy quería estrenar esta preciosa melodía que me ha compuesto Marcos. La cual no vamos a pagar, Marcos, que lo sepas. No, me la ha hecho a mí para mí. O sea, es para mí y ya está. Se acabó. Si me voy del programa me la llevo. Juanra me ha hecho una jugarreta porque me ha metido ahí alguna canción de Manolo Escobar también. Se ha movido solo, de verdad. Y me gustaría haberla escuchado entera, pero bueno, ya el año que viene, si Dios quiere, ya la escucharemos entera y la meteré en mi sección. Y bueno, pues luego la has tenido entera. Lo que pasa es que en un momento se ha movido. No sé por qué el programa ha fallado. Ya, pero la has reventado. Ha reventado a Marcos. O sea. Bueno, ¿qué quieres que le haga? Le ha reventado. Las próximas me las traéis de 40 minutos, así no tengo que estar dando vueltas. Hostia, es que es una melodía de 4 minutos y pico, que ya, es muy larga y es muy difícil de hacerlas, de 4 minutos y pico. Tienes que tener una suscripción muy buena. Si el programilla yo siempre le tengo en loop y estaba en loop. Y no sé por qué. Pero es que además la melodía se ha ido mitad de la charla, no al principio, se ha ido mitad. Joder, yo es que me estaba sintiendo unas cosquillitas ahí. Pues has habido un momento, porque igual le llevabas 10 minutos y es cuando ha pasado, o sea que ha dado vueltas. Me ha roto el clímax. El clímax. El clímax me la ha roto. La atmósfera, o sea, como ¿cómo era aquello? Estoy intentando tener una atmósfera poética. Sí. Pues bueno, dicho esto, vamos a despedirnos. Pues sí. Esta hay que dejarla poco arriba porque es la original y nos puede saltar el copyright, o sea que esta... ¿Es original? Sí, esta es de un señor con una armónica. Pero no la podemos comprar porque este señor no se hizo famoso, entonces igual vida está... Este señor No, la tiene registrada. ¿Sí? Sí, la tiene registrada, ya lo he buscado porque quería usar esta y la tiene registrada, por eso se lo pedí a Marco. No, que de verdad que lo tiene registrado. Pero si no le conoce nadie. Ya, pero bueno. Marco que nos haga una armónica que haga la misma melodía. No, si tenemos la otra, lo que pasa es que empiezan los niños a cantar y para hablar de fondo tener pues no queda así. Así que nada, a toda la gente, muchas gracias por conectar con Cantabria Culta. Recordar, volvemos en septiembre con el programa oficial. Sí, volvemos, que todo puede pasar. A ver, de aquí, es que no me atrevo a decir que de aquí al primer programa vamos otro campamento. Quedan 4 semanas, 5. No lo digas. No, porque hay muchas cosas que cerrar. Yo por mi parte, yo voy a seguir trabajando. Pero habría que hacer uno en directo en exterior, ¿eh? Es algo que ha quedado ahí pendiente. Vale, si hace bueno, sí. Si hace bueno, sí. Vamos a hacer un abrazo, que escucha, no. Pero en plan olla ferroviaria. Sí. O sea, en plan de estar cortando choricillo y cosas de esas. Cervecita. Y ya está, sin camiseta, lo que queráis. Perfecto. La bota de vino, pero pues bueno, hay que hacer muchas cosas, ¿eh? A toda la gente que lo sepa, que bueno, no sabemos todavía la fecha en la que volveremos. No. Puede ser para el verano del 2027. Porque se están preparando cosas, eso sí lo podemos decir, ¿no? Pero no puedo decir que cosas se están preparando. Pero que estamos preparando cosas. Sí. Entonces, la fecha de vuelta, vamos a dejarlo ahí, no depende de nosotros. No exactamente, exacto. No depende al 100% de nosotros. Depende de los sponsors, de los fondos financieros que tenemos detrás, claro. Hay que responder a la gente que evidentemente nos da el dinero para comprarle micros a Visca.
O sea, joder, ya verás que sacan una canción. Marco saca una canción del micro. Así que... No, ya vas a tener paso mañana, ya verás. Así que nada, nos vamos a despedir. Hasta más ver. Esperemos hacer otro campamento. Y si no, hasta el inicio de la temporada. Vamos a decir nuestro lema y nos marchamos. Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere aude. Atrévete a saber. Campamentos de verano, campamentos de verano, campamentos de verano, campamentos de verano, campamentos de verano para mí, campamentos de verano para ti, campamentos de verano para mí, campamentos de verano para ti. Cantabria Oculta, campamentos de verano.